Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos en la última entrevista de esta mañana con Andrés Sherman, investigador de ciclos UDP. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquitito lo que ustedes han hecho básicamente en torno a estos, como investigación en ciclos UDP, y sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de jóvenes y la Convención Constitucional. Se ha dicho mucho que para explicar el volumen de votos durante el plebiscito en medio de una pandemia, que la gran diferencia fue que al revés de cómo venían siendo las abstenciones en las elecciones tradicionales, aquí hubo una masa muy grande de jóvenes que fue a votar el día del plebiscito y que fue parte consustancial de ese casi 80% que lo reclamó. ¿Cómo estás viendo eso y qué te dicen los datos, digamos? A ver, los datos nos muestran varias cosas. Bueno, una pequeña acotación que quería hacer nosotros. Esta encuesta la hacemos en conjunto con Feedback. UDP con Feedback, de hecho, sí. Ya está en la 12ª versión. A ver, respecto a la primera pregunta, todavía, hasta que el CERVEL no entregue los datos oficiales que van a hacer en marzo, no vamos a tener información así completamente fidedigna de que aumentó la participación de jóvenes respecto a las elecciones anteriores. Sí, los datos nos dan indicio de que eso pudo haber sido así. Los datos de las encuestas e incluso los datos de la última elección anterior, la última elección presidencial, donde los jóvenes, la participación llegó al 36%, que es la más alta en varias décadas. Ahora, respecto a algunos de los datos que nos entrega la encuesta, hay varias cosas llamativas. Por un lado, la desconfianza de los jóvenes en términos institucionales sigue siendo radical, absoluta. Eso no es una sorpresa, tanto en las instituciones políticas como en las instituciones, como en otras instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero por otro lado, lo que nosotros vemos es un interés en la política que se mantiene, más o menos similar al año 2019, que fue un año de movilización muy activa, y por otro lado, un nivel de confianza bastante elevado en lo que puede suceder en la Convención Constituyente. Y ese fue a mí uno de los datos que más me llamó la atención, que un porcentaje tan grande de jóvenes nosotros le preguntamos en una escala de 1 a 10, en el fondo, cuánta confianza tenían en lo que podía pasar en la Convención Constituyente, y más de un 50% contestó que tenía efectivamente confianza de que se abordaran los problemas más urgentes y se encontraran soluciones dentro de esa vía. Por lo tanto, la expectativa dentro del mundo juvenil es alta, y a diferencia de muchas de las preguntas que nosotros hacemos en la encuesta, es bastante transversal en términos socioeconómicos, porque cruza los distintos segmentos. Ahí no hay mayores diferencias, no hay diferencias estadísticas importantes, sino que tanto desde los grupos más pobres hasta los grupos de más ingresos tienen confianza efectivamente de que es un camino que puede producir cambios importantes en la vida de ellos, digamos. Entonces, a ver, si pensáramos en términos de participación, el nivel de interés se mantiene más o menos similar. Las formas más tradicionales de actividad pública, que han sido consistentemente durante los últimos años,
se mantuvieron, aunque en el caso de las manifestaciones en la vía pública bajaron un poco, pero no bajaron de un 61 a un 54%. En el caso de la expresión a través de redes sociales subió, y el uso de redes sociales, que es algo que podemos ver después, subió, y que tiene que ver también con los niveles de confianza que este grupo etario le asigna a las redes sociales en relación a los demás medios de comunicación. Entonces, yo diría que se mantiene cierto escepticismo sobre la relación con el mundo institucional, pero se ve en la Convención Constituyente una posibilidad, digamos, como una expectativa. Y por otro lado, cuando uno les pregunta quiénes quieren que estén en la Convención Constituyente, claro, ahí los políticos y los actores más tradicionales ocupan un rol bien, por decirlo así, como bien secundario, y se opta más bien por personas o se prefiere a personas que sean expertas como en derecho constitucional o que hayan tenido alguna experiencia en administración, pero más bien como a nivel local. Yo te diría que esos son los tres, y también nos llamó mucho la atención que una de las cosas que preferían eran que era gente que estuviera comprometido con los derechos de las minorías sexuales, en el fondo, como que no se transformara en una convención constituyente restauradora, así conservadora, en términos de los derechos valóricos y en particular como de las minorías sexuales. Pero cuando preguntamos por los partidos, por los militantes de los partidos políticos o incluso como representantes del mundo de la cultura, el nivel de aprobación o de interés de que ese tipo de personas esté en la convención es muchísimo más bajo, digamos. Sí, ahora una pregunta. Tú dices, por cierto, la simpatía o adhesión de la juventud para básicamente las instituciones clásicas sigue estando muy baja. Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ve, cómo se percibe una convención constitucional? Que por definición, una convención constitucional podría ser algo mirado como hiperañoso, digamos, en el sentido que ocurre una vez cada 40 o 50 años o 60 años, pero es ese típico librito que se vende en el centro y que nadie lee y que representa al Tata. Acá yo creo que va a ser como una especie de... O sea, para que esto cumpla con su objetivo y logre una integración social más fuerte y salir de una crisis institucional tan profunda, que va a tener que combinar distintos aspectos. Obviamente la Constitución es un texto legal que establece derechos y deberes, que establece un régimen del sistema político, la autonomía de ciertas instituciones como el Banco Central, etcétera, etcétera. Pero para los jóvenes, esos no son los temas que ellos ven como prioritarios en una asamblea constituyente. O sea, en una asamblea constituyente, para ellos, en general, los temas más relevantes son los temas que están vinculados con la desigualdad y que tienen que ver con el sistema de salud, que tienen que ver con el sistema de educación, con la reforma del sistema de pensiones. O sea, cuando uno ve la lista de las prioridades, no ve los temas que uno como canónicamente asociaría con una asamblea constituyente, por ejemplo, como el cambio en el sistema político, incluso el reconocimiento, tampoco aparece entre las prioridades el reconocimiento a los pueblos indígenas, etcétera, pero sí aparece con mucha fuerza todos los aspectos que tienen que ver con la desigualdad. Y yo creo que ese es uno de los hallazgos como más importantes quizás voy a hacer una vuelta un poco más larga, pero que uno de los aspectos como más interesantes de la encuesta para mi gusto. Uno es que consideran que el principal problema que afecta a los chilenos es la desigualdad,
cuando les preguntan por las prioridades en la Asamblea Constituyente, tienen que ver con temas ligados justamente con eso. Lo otro que nosotros venimos preguntando desde el año 2010, preguntas sobre movilidad social y de meritocracia. Y es impresionante cómo eso ha ido cayendo a través del tiempo. O sea, por ejemplo, nosotros en el 2010 le preguntamos a la gente si lo más probable es que yo llegue a tener una situación económica mejor que la de mis padres. El 69% estaba muy de acuerdo. Este año es el 41%. O si lo más probable es que mis hijos lleguen a tener una mejor situación económica que la mía. El 2010 era el 81% y este año es el 46% el que está muy de acuerdo. Entonces ahí hay un cambio drástico respecto a las expectativas de lo que pueden lograr o no, y que yo creo que se vincula con cómo ven el proceso constitucional, con la Asamblea Constituyente. Lo último, en esta misma línea, es que nosotros también les hicimos varias preguntas respecto a cómo habían pasado el año 2020, en distintos aspectos, en estudios, trabajo, etcétera, y en los sectores más pobres las diferencias son muy fuertes respecto a los sectores medios y sobre todo a los sectores altos, respecto a que su experiencia laboral o su experiencia de estudio había sido muy negativa durante el 2020 en comparación con esos otros grupos. O hay una última pregunta que les preguntamos si consideraban que había sido un año perdido el 2020. Y de nuevo, una mayoría bastante grande en los sectores pobres pensaba que sí, que había sido un año perdido, pero en los sectores de altos ingresos era muy, muy bajo el porcentaje de gente que pensaba eso, digamos. Sí, ahí hay un punto bien interesante, porque por una parte tú has visto las movilizaciones, todo eso está llena de jóvenes, muy fuerte. Tú ves manifestaciones en las universidades, ahora justo con esta nueva prueba universitaria, hay una gran presencia, pero a la hora de que tú empiezas a conversar con posibilidades de candidatos a la constituyente, o se discute más sobre los temas que eventualmente podrían venir en una futura constitución, Sí. hay como una reticencia a participar de ahí, mucho más que en la movilización propiamente tal. Probablemente sí, como protagonista sí. Lo que nosotros vemos acá es como interés y expectativa en la constituyente. Hay algunas preguntas, pero que nunca son preguntas demasiado fiables respecto a si van a participar o no van a participar, porque son en general preguntas que tienen como cierto sesgo de fiabilidad. La gente, cuando le preguntan si va a votar o va a participar, tiende a aumentar su respuesta, digamos, tiende como a decir lo que es más políticamente correcto, digamos. Pero lo que nosotros vemos es bastante interés en temas muy específicos, como lo que conversábamos recién, que quizás se escapan de lo que uno pensaría que es como la tabla que discute una asamblea constituyente de alguna manera. Yo no soy abogado, pero me imagino que hay algunas cosas más generales que discutir, y que algunas de esas se pueden incorporar en la Constitución, otras pueden ser materias de ley, pero claro, tienen que haber ciertas definiciones estructurales en la Constitución para poder cambiarlas, por ejemplo, como el sistema de pensiones. Pero el interés, claramente, el interés está puesto ahí, más que en un, no sé, pensar de que vamos a transitar a un régimen semipresidencial, o que vamos a tener un sistema unicameral, o esas no aparecen como prioridades relevantes en este minuto, digamos. Y además hay otra cosa quizás llamativa, hay una pregunta que nosotros les hicimos, que si tenían que ser
jóvenes, si ellos valoraban que hubiese gente joven en la Asamblea Constituyente, y tampoco es algo que tiene niveles de aprobación demasiado altos en comparación a las cosas que yo te decía recién. Entonces, no es que ellos se vean como los protagonistas de la Asamblea Constituyente, pero sí creo que hay disposición a participar. Creo que vamos, es un poco aventurado, pero vamos en una pendiente como de alza de participación desde el 2017, y que debería llegar como a su quizás su punto más alto en las próximas elecciones de constituyentes entre este segmento etario. Ahora, no creo que eso se mantenga necesariamente en las elecciones tradicionales que van a venir después, ni en las elecciones presidenciales de final de año, etcétera. Yo creo que son como cosas que pueden ir por dos carriles, digamos, distintos. ¿Y eso lo crees por qué, Andrés? Estamos conversando con Andrés Sherman, investigador de ciclos Universidad de Huertales. ¿Por qué? ¿Tú crees que porque las elecciones tradicionales forman parte o se aglomeran dentro de esta visión de la política profesional clásica, que la despreciamos y todo lo que está alrededor de ella, o porque la Convención Constitucional y la Constitución eventualmente tiene una apreciación de relativa importancia mucho mayor que las elecciones cotidianas? Yo creo que tiene una percepción de importancia mucho mayor, hasta la idea de que lo que se juega ahí es mucho más relevante que lo que se juega en las otras elecciones. Quizás lo único que pueda provocar un punto de inflexión, pero todavía no lo vamos a saber por los tiempos porque todavía más va a estar operando la convención, es que sea una experiencia exitosa y que en general este grupo quede relativamente conforme con algunas de las cosas que se aprueben y se modifiquen, y eso signifique un cambio de inflexión en términos de participación. También va a depender de qué va a pasar con el voto obligatorio y el voto voluntario, etcétera, que son todas discusiones, y yo creo que se van a abrir con mucho más fuerza después de estas elecciones. Digamos, el porcentaje de jóvenes que creen el voto obligatorio es minoritario, pero no es bajo. En las encuestas anteriores que nosotros hemos hecho, tampoco es un porcentaje tan bajo, digamos. Entonces yo creo que va a depender de eso, pero el nivel de desgaste y de desconfianza como institucional es tan fuerte que en el fondo hace difícil pensar en un interés demasiado grande en las elecciones políticas como tradicionales, por decirlo así. Yo diría que en general eso es como por lo menos eso es lo que muestran los datos. Ahora, los datos que ustedes han recabado, Andrés, revelan un genuino interés en, si tú quieres, considerar una nueva constitución como el cambio, si tú quieres, básico del motor del país, o se considera una nueva constitución algo que probablemente, incluso se ha dicho varias veces por las personas que no quieren una nueva constitución, que no va a mejorar los sueldos, no le va a traer una casa nueva, no es un factor de solución de problemas que hoy día están entablándose? A ver, yo creo que la expectativa en este grupo es alta, y que la expectativa tiene que ver fundamentalmente con los temas que conversábamos recién, que tiene que ver con, quizás no con cosas tan concretas como que me van a mejorar el sueldo o me va a cambiar de casa, pero sí con el sistema de pensiones, que aparece con mucha fuerza,
el tema de salud, de mejorar el sistema de salud, de la ampliación de la gratuidad, y en términos más genéricos aparece un término como que uno podría decir que los engloba a los demás, porque todas estas son menciones espontáneas, entonces uno las va agrupando de acuerdo como a las similitudes que tienen, digamos, la respuesta. Pero sí habla de un porcentaje importante de instalar la idea de como los derechos sociales, de que existan derechos sociales que estén reconocidos, digamos, en la Constitución. Y claro, eso sí significa un cambio importante en términos de cómo hemos vivido hasta ahora y de cómo hemos organizado nuestra vida social. Y yo creo que parte de las expectativas de este grupo está puesta ahí, pero a no ser que aparezca alguna figura que por el momento no la vemos en ninguno de los sectores, es difícil que eso los transforme o los lleve a una adhesión política muy fuerte. Ya, pero estás pensando ahí en personajes para elecciones presidenciales. Presidenciales. Cuando nosotros les preguntamos por candidatos presidenciales, el 75% no se manifiesta por ningún candidato presidencial. Sí. Ninguno. Entonces, bueno, Jadwe tiene el 7%, Pamela Giles tiene el 6%, Lavín el 2%, pero en el fondo, claro, son los que están primero en la lista, pero si uno lo compara con el 76% de que no tiene ninguna claridad de por quién votaría, nos muestra que es una elección que está completamente abierta. No muy distinto a las encuestas de opinión pública en general, que habitualmente nos muestran que los candidatos que van digamos, punteando tienen 7, 8, 6%, y tenemos un grupo enorme de la población mayoritario que no tiene una definición. O sea, yo creo que no solo en los jóvenes, que no sabemos que es un sector que en general vota menos, sino que en general tenemos un escenario extremadamente líquido que no nos había tocado ver en elecciones anteriores. Yo no recuerdo elecciones anteriores que a tan poco tiempo de la elección no tuviéramos ningún candidato que superara como la barrera del 10%, por decirlo así. En general estaban bastante más arriba de eso. Sí, es cierto. O sea, a veces los candidatos se exagera un poco su presencia por el hecho de que la competencia establece que quien tiene más porcentaje de aprobación probablemente tiene más chance de salir, claro, pero es distinto si es que estamos hablando de una persona que tiene 30 versus una persona que tiene 25 y otra persona que tiene 16, así estamos hablando de alguien que tiene 7, otra que tiene 5 y otra que tiene 4. 4, y que en general están prácticamente todas dentro del margen de error, incluso como rankearla suele ser ya un error en el fondo, ponerlas ordenarlas por intención de voto, por decirlo así, porque nos movemos en escenarios muy muy estrechos con muy pocas diferencias, digamos. Y yo diría que, y el otro tema que a mí me llamó la atención en términos políticos es que, y eso quizás puede ser una señal, es que a nosotros nos estaba pasando que todos los años, cuando le pedíamos a la gente que se ubicara en la escala izquierda-derecha, cada vez los no sabe, no responde, eran más altos, ¿ya? Sí. O sea, los que se ubicaban en ese eje, que es como el eje clásico de la política chilena, como de 1925 para adelante, cada vez eran más los que no se ubicaban ahí. El año pasado era el 40%, pero este año fue el 23%, que es una baja igual bien sustantiva. Ahora, la distribución dentro de la escala izquierda-derecha no cambió. El promedio es 4,3, es decir, es como están un poco más cercanos a la izquierda, pero están más cerca del centro que de la izquierda.
pero sí es mucho más el porcentaje de gente que se identifica como que le hace sentido, por decirlo así, esa escala. Y eso también creo que es un dato relevante. Sí, yo te iba a preguntar ahí, Andrés, te iba a preguntar, por ejemplo, en ese tipo de preguntas, ¿cómo tú entiendes que el joven, digamos, capta lo que es ser de derecha o ser de izquierda? ¿Lo hace porque, no sé, es de gobierno o es de oposición o por ideas? Yo creo que hay una mezcla de gobierno-oposición por idea. Hay una tradición familiar, probablemente que... También puede ser, sí. Una tradición familiar que todavía influye en eso. Y la tradición de izquierda-derecha en Chile siempre se definió desde el tema como de las clases, eran en el fondo de las clases sociales, digamos, eran lo que llaman los cientistas políticos como el clivaje de clase, digamos. La gente izquierda representaba a los sectores más pobres, la gente derecha a los sectores de mayores ingresos. Eso en Chile hoy día ocurre cada vez menos. O sea, si uno revisa los datos de los jóvenes en la escala izquierda-derecha, se da cuenta que el clivaje de clase en el único ámbito que funciona es en la clase alta, porque en las clases bajas y en las clases medias la identificación con los distintos grupos políticos no es demasiado distinta, mientras que en la clase alta la identificación con la derecha es muchísimo más alta que en el resto, digamos. Como que el voto de clase sobrevive, como es, por decirlo de alguna manera, así quizás suena un poco peyorativo, pero sobrevive en Vitacura, Las Condes y Los Arnechea, sí. Lo que se llamaba como el Distrito 23. En el resto de los lugares yo diría que es mucho más difícil hablar de voto de clase. Pero yo me imagino que tiene que ver con la tradición familiar y tiene que ver con con los políticos que ellos ven y dónde los ubican. Sí. Fundamentalmente. Déjame hacerte una última pregunta, Andrés Sherman. Si es que alguien quisiera conocer esta investigación y estos datos, ¿cómo puede acceder a ello? Mira, nosotros hoy día vamos a publicar los datos en nuestro sitio, que es ciclos.udp.cl. Ciclos.udp.cl, ¿ya? Ciclos.udp.cl. Y ahí van a estar tres cosas, básicamente. El informe de resultados, que es un PPT con todos los resultados, la base de datos que nosotros de la encuesta y el cuestionario. Entonces, en el fondo, toda la gente que quiera tomar la base de datos y hacer sus propios cruces y hacer sus propios análisis, está invitadísima a hacerlo. Si encuentran cosas interesantes, se pueden poner si quieren en contacto con nosotros, no sé, pero la idea es abrir los datos todo lo posible para que cada uno pueda tomar la base y pueda trabajarla y pueda sacarle el mayor provecho posible. Bueno, muchas gracias a Andrés Sherman, investigador de Ciclos UDP. Ahí está, si que quieren ver esta encuesta, www.ciclosudp.cl. Muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Ok, muchas gracias a ti, Fernando, que estés muy bien. Y gracias a ustedes, tengan un buen día lunes, 4 de enero. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave, la escucha.